En el corazón de Guadalajara, en el año 1848, las campanas de las iglesias marcaban el paso del tiempo con su eco solemne sobre las calles empedradas. Las fachadas de adobe lucían balcones de hierro forjado donde colgaban macetas llenas de bugambilias, y el aroma de tortillas recién hechas se mezclaba con el olor de especias traídas de tierras lejanas. Era una ciudad vibrante, llena de vida y colores, pero nada de eso existía para Paloma Herrera Mendoza. Desde que nació, Paloma habitaba un mundo sin luz. Sus ojos, de un color miel apagado, nunca habían conocido los colores, ni el brillo del cielo, ni el contorno de un rostro humano. Su universo estaba hecho de sonidos, olores, texturas y silencios. Tenía 22 años, pero para su propia familia era como un mueble incómodo, un recordatorio constante de algo que no había salido bien. Su padre, don Esteban Herrera, era un hombre severo, comerciante de especias y obsesionado con las apariencias. Para él, tener una hija ciega era una mancha en su orgullo, un defecto que debía ocultar. Su madre, doña Carmen, había gastado fortunas en curanderos, médicos e incluso brujas que prometían milagros imposibles. Cuando todas las promesas fracasaron, la ternura se convirtió en frialdad y la frialdad en desprecio silencioso. La única que veía a Paloma como algo más que una carga era su hermana menor, Raquel, una niña de 15 años con voz dulce y manos cálidas. Raquel era el único rayo de luz en su vida. Aquella mañana, Paloma caminaba por el mercado central. Había memorizado cada piedra irregular del camino y cada esquina del barrio, pero el bullicio del mercado siempre era impredecible. Sujetaba con cuidado su cesta, contando mentalmente los pasos para no tropezar, pero un escalón mal puesto traicionó su concentración. «Cuidado, muchacha torpe», gritó el vendedor de cerámica. El sonido de platos rompiéndose contra el suelo se extendió como una bofetada en medio del bullicio. De inmediato, el mercado entero se quedó en silencio, solo para después llenarse de risas crueles. «Miren lo que hizo la cieguita inútil», se burló una mujer. «Sus padres deberían encerrarla, no dejarla estorbar aquí». Paloma sintió sus mejillas arder. Se agachó a tientas, con las manos temblorosas, intentando recoger los fragmentos de barro que parecían lágrimas rotas. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó pasos apresurados. «Paloma», la voz dura de su padre. Don Esteban llegó sofocado, no por preocupación por su hija, sino por el daño que ella había causado. Sin mirarla, se dirigió al vendedor. «Perdone usted, señor Jiménez. Mi hija es especial». Pronunció la palabra especial como quien habla de algo roto. Sacó unas monedas de su bolsillo y las entregó con rapidez, murmurando excusas mientras Paloma deseaba desaparecer bajo las piedras del suelo. Esa tarde, al regresar a la casa familiar, Paloma caminó en silencio. Su hogar era una casona de adobe azul con un patio central lleno de macetas y un naranjo que ella solo conocía por su perfume. Sabía cuántos pasos exactos había de la puerta al patio, cuántas tablas del suelo crujían, pero esa casa nunca había sido un refugio, solo una jaula más decorada. Mientras se dirigía a su cuarto, escuchó las voces de sus padres desde el despacho. No querían que oyera, pero las paredes no eran lo suficientemente gruesas para detener palabras que dolían más que cualquier caída. «Ya no puedo más, Carmen», decía don Esteban con voz áspera. 22 años y sigue aquí, una mujer que no puede coser, no puede cocinar, ni siquiera caminar por la calle sin causar un desastre. «Es nuestra hija», respondió doña Carmen, pero su voz sonaba cansada, resignada. «Es una carga», bramó Esteban. «Nadie querrá casarse con Raquel sabiendo que tiene una hermana ciega en casa. La reputación de la familia está en juego». Paloma se alejó con el corazón hecho pedazos. Sabía que era una molestia para ellos, pero escucharlo con tanta crudeza fue como una puñalada. Se sentó junto a la fuente del patio y lloró en silencio, dejando que las lágrimas se mezclaran con el agua fría que salpicaba de vez en cuando. Raquel la encontró allí. Se sentó a su lado y le tomó las manos. «No escuches lo que dicen», murmuró. «Tú vales más que todos ellos juntos». Paloma sonrió débilmente. «Raquel, nunca me has descrito mi rostro. ¿Cómo soy?» La hermana guardó silencio un momento, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria antes de hablar. «Tus ojos son como miel con destellos dorados. Tu cabello es castaño con reflejos cobrizos cuando da el sol. Y cuando sonríes, pareces una flor. Eres hermosa, Paloma, aunque ellos no lo vean». Paloma bajó la cabeza. Sabía que la belleza, para su familia, no era suficiente para perdonar su ceguera. Al día siguiente, don Esteban anunció, sin rodeos,
la solución que había encontrado. Te enviaré al norte, a un fuerte militar. Allí podrás ser útil preparando comida, lavando ropa y acompañando a un prisionero para que no cause problemas. Paloma sintió un escalofrío. El norte era tierra de violencia, donde los conflictos con los apaches tenían la arena de sangre. Sabía que no tenía elección. Esa última noche, Raquel se metió en su cama y la abrazó fuerte. Prométeme que vas a cuidarte. Y que vas a encontrar una forma de ser feliz, aunque estés lejos. Lo intentaré, susurró Paloma, aunque no sabía cómo podría cumplirlo. Al amanecer, un carruaje polvoriento esperaba en la puerta. Sus padres ni siquiera salieron a despedirse. Solo Raquel, con los ojos hinchados de tanto llorar, le tomó las manos por última vez. «No dejes que te olviden», murmuró. «Yo siempre hablaré de ti». Paloma subió al carruaje sin llorar. No quería darles el gusto de verla débil. Mientras el coche se alejaba de Guadalajara, sintió el sol cálido sobre su rostro y, por primera vez en mucho tiempo, una extraña sensación de libertad. No sabía qué le esperaba en el norte, pero presentía que su destino cambiaría para siempre. El viaje hacia el norte fue largo y agotador. El carruaje avanzaba por caminos polvorientos, bajo un sol que quemaba la piel durante el día y noches tan frías que parecían atravesar los huesos. Paloma, acostumbrada al murmullo constante de la ciudad, se encontró rodeada de un silencio extraño. A veces solo escuchaba el canto lejano de un coyote o el golpeteo del viento contra las rocas del desierto. No podía ver el paisaje, pero lo imaginaba a través de los olores: el aire seco cargado de polvo, el aroma de hierbas desconocidas que crecían en la arena y el lejano perfume de la lluvia que nunca terminaba de llegar. Cada bache del camino le recordaba que estaba dejando atrás la única vida que conocía, aunque esa vida hubiera sido cruel con ella. Al quinto día, el carruaje se detuvo abruptamente. «Hemos llegado», dijo la voz áspera del conductor. Paloma descendió con cuidado, apoyando su bastón en el suelo firme. Lo primero que sintió fue el viento del desierto golpeándole el rostro, seco y ardiente. Después, los sonidos: el repiqueteo de botas militares contra el suelo de piedra, el relincho de caballos, el eco hueco de órdenes gritadas por voces masculinas. Y, sobre todo, el silencio pesado de un lugar donde la violencia era norma. «Bienvenida al fuerte San Gabriel», dijo un hombre con voz ronca, que sonaba más a orden que a saludo. Paloma supo que ese debía ser el comandante Velasco. Su tono estaba cargado de autoridad, pero también de algo más, un matiz de amenaza que erizó la piel de Paloma. «Aquí las cosas funcionan de manera diferente que en Guadalajara», continuó, caminando a su alrededor como si inspeccionara una mercancía defectuosa. «Hará tareas simples: preparar comida, lavar ropa y, sobre todo, cumplir con ciertas obligaciones especiales». Paloma frunció el ceño. «¿Qué tipo de obligaciones?». Velasco soltó una risa breve, sin alegría. «Se enterará pronto». La guiaron por un pasillo largo y frío hasta detenerse frente a una puerta pesada de hierro. Tras ella se escuchaban sonidos que Paloma no supo identificar al principio: cadenas arrastrándose y algo que parecía un murmullo en un idioma extraño. «Tenemos un prisionero especial», explicó Velasco con una satisfacción inquietante. «Un guerrero apache llamado Itzel. Ha intentado escapar 3 veces. Ha atacado a mis hombres y no coopera con los interrogatorios». Paloma sintió un escalofrío. «¿Y qué tengo que ver yo con eso?». El comandante giró una llave en la cerradura con un clic metálico que sonó como un martillazo en su pecho. «Dicen que la presencia de una mujer puede calmar a un hombre salvaje. Usted será su compañía. Comerán juntos, lo mantendrá limpio, tranquilo». «¿Tranquilo?», repitió Paloma, intentando mantener su voz firme. «¿Quiere que viva con un hombre que ha intentado matar a sus guardias?». «No tiene opción, señorita Herrera», respondió Velasco con un tono tan frío como el acero. Su padre firmó los papeles. La puerta se abrió lentamente con un chirrido que resonó en toda la estancia. Un olor extraño salió de la celda, mezcla de cuero, sudor y algo más salvaje. «Itzel», llamó Velasco, su voz dura. «Tienes compañía. Esta es Paloma. Será tu cuidadora. Trátala mejor de lo que tratas a mis hombres». Hubo silencio. Un silencio tan denso que Paloma sintió que podía tocarlo. Entonces, escuchó el sonido de las cadenas arrastrándose, acercándose. El aire cambió. Era como si algo poderoso, contenido a la fuerza, hubiera llenado la habitación. Paloma no podía verlo, pero supo que él estaba de pie frente a ella. Su respiración era profunda, controlada,
pero había en ella una tensión, como un jaguar a punto de saltar. Así que esta es su nueva forma de humillarme, rugió una voz grave, profunda, que parecía venir de la tierra misma. Me envían a una mujer indefensa, para que sienta lástima por ella y me vuelva dócil como un perro. Las palabras lo golpearon como un bofetón. Yo no pedí estar aquí, respondió Paloma, con una dignidad que la sorprendió a ella misma. Soy tan prisionera como usted. Itzel dio un paso. Lo supo por el sonido de sus pies descalzos rozando el suelo. Lo sintió tan cerca que el calor de su cuerpo la envolvió. Prisionera, murmuró con voz baja, peligrosa. Usted puede irse cuando quiera. Yo estoy aquí porque mataron a mi familia, quemaron mi pueblo y me encadenaron mientras intentaba vengarlos. Paloma tragó saliva. Por primera vez entendió que estaba frente a alguien cuya vida había sido arrancada a la fuerza. Tiene razón, dijo suavemente. Yo no sé lo que es perder todo. Pero estoy aquí, y ninguno de los dos puede cambiarlo. Hubo un silencio pesado. Detrás de ella, Velasco sonrió satisfecho. Excelente. Ya se están conociendo, dijo con sarcasmo. Les dejo para que se acostumbren el uno al otro. La puerta se cerró con un golpe final que sonó como un destino sellado. Paloma respiró hondo. Estaba sola en la celda con aquel hombre. Sabía que él la miraba, aunque ella no podía verlo. Manténgase en su lado de la celda, gruñó Itzel, rompiendo el silencio. No me hable. No me toque. Paloma sintió. No quería provocarlo. Con las manos extendidas, palpó el espacio. Era una celda fría, de piedra, con dos jergones en extremos opuestos. Había una pequeña ventana enrejada por donde entraba una brisa que olía a desierto. Los días siguientes fueron silenciosos, tensos. Comían en turnos, como desconocidos forzados a compartir espacio. Pero Paloma, con sus sentidos agudizados, comenzó a percibir cosas. Podía distinguir el ritmo de su respiración. Sabía cuándo él fingía dormir. Sabía cuándo el dolor lo mantenía despierto en la noche. Hasta que, en la quinta noche, algo cambió. Era medianoche. Paloma estaba acostada en su rincón cuando escuchó un sonido que la heló de terror. El siseo de una serpiente. Había crecido en una casa con patio y conocía perfectamente el sonido de una víbora del desierto cuando se sentía amenazada. «¡No se mueva!», gritó de pronto. «¿Qué?». Itzel se incorporó. «Hay una serpiente cerca de usted. Puedo oírla. Está a su derecha, muy cerca de sus pies». Hubo un silencio mortal. Paloma escuchaba cada movimiento del reptil. «Se está acercando a su pierna izquierda», susurró. «Muévase muy despacio. Solo 1 centímetro». Durante largos minutos que parecieron horas, Paloma lo vio en la oscuridad, siguiendo el sonido imperceptible de las escamas contra la piedra. Hasta que la víbora, finalmente, se deslizó hacia la ventana y desapareció en la noche. Hubo un suspiro de alivio. «Me salvó la vida», dijo Itzel en voz baja, con algo nuevo en su tono. Algo que no era hostilidad. Paloma se encogió de hombros. «Solo, tengo buen oído». «No», respondió él, firme. Cualquiera habría gritado y entrado en pánico. Usted mantuvo la calma. Eso no es suerte, eso es coraje. Por primera vez, su voz no era un arma. Y en ese momento, sin darse cuenta, algo invisible comenzó a unirse entre ellos. Los días en la celda pasaban lentos, densos como el aire antes de una tormenta. Al principio, Itzel mantenía la distancia. Sus movimientos eran precisos, silenciosos, como un depredador acostumbrado a sobrevivir. Paloma, por su parte, se mantenía en su rincón, escuchando cada pequeño sonido. El roce de las cadenas, el leve crujir de la paja, el ritmo controlado de su respiración. Pero después de aquella noche de la serpiente, algo había cambiado. Había en el ambiente una curiosidad nueva, un respeto tácito. Ya no eran simplemente dos extraños obligados a compartir espacio. Ahora había entre ellos una historia compartida, un momento donde la confianza había sido inevitable. Una mañana, mientras Paloma acomodaba su pequeña jarra de agua, Itzel habló por primera vez sin dureza. «¿Cómo lo supo?», preguntó con voz grave pero tranquila. Paloma frunció el ceño. «¿Saber qué?». «Lo de la serpiente. Yo no la escuché. Nadie la habría escuchado. Pero usted, sí». Paloma sonrió levemente, aunque su sonrisa estaba teñida de melancolía. «Cuando no puedes ver, aprendes a escuchar cosas que otros ignoran. Mi abuela decía que Dios no te quita algo sin darte algo a cambio. Quizás no veo, pero puedo oír el mundo de una forma que los demás no pueden».
Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Itzel se incorporó y se sentó frente a ella, aunque seguía manteniendo cierta distancia. —¿Y qué escucha de mí? —preguntó, como si quisiera probarla. Paloma inclinó la cabeza, concentrándose. —Escucho que está cansado, que su respiración es fuerte, pero no por debilidad, sino por rabia. Y, cuando camina, hizo una pausa, intentando encontrar las palabras. No suena como un prisionero. Suena como alguien que aún piensa en escapar. Itzel no respondió de inmediato. La observó en silencio, sorprendido por la exactitud de sus palabras. Finalmente, murmuró. Tiene más visión de la que cree. A partir de ese día, comenzaron a hablar. Al principio, eran conversaciones cortas, casi mecánicas. ¿Cómo aprendiste a moverte sin tropezar? Memorizo los pasos. Escucho los ecos. Siento las vibraciones. Pero poco a poco, las preguntas se hicieron más profundas. Itzel le habló de su pueblo, de las montañas donde había crecido, de las canciones antiguas que su madre le cantaba cuando era niño. Le contó cómo la guerra había destruido todo, cómo había visto morir a su familia y cómo lo habían capturado mientras intentaba vengarlos. Paloma, por su parte, le habló de Guadalajara, de cómo la gente la miraba como si fuera invisible, de los días en que su propia familia deseaba que ella no existiera. Siempre pensé que estaba destinada a vivir sin que nadie me viera realmente, confesó una noche, sentada junto a la pequeña ventana enrejada. Itzel la escuchaba con atención, algo que muy pocos habían hecho en su vida. Yo también, respondió con voz baja. Pensé que mi destino era morir encadenado, olvidado. Hubo un silencio largo, cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Con el tiempo, Paloma comenzó a enseñarle a escuchar como ella lo hacía. Una tarde, se sentaron frente a frente, con las piernas cruzadas sobre el suelo de piedra. —Cierra los ojos —le dijo ella. Itzel obedeció. —Ahora dime, ¿qué escuchas? Él se concentró. —Escucho el viento golpeando los muros, el sonido del hierro y tu respiración. —Bien. ¿Qué más? Hubo una pausa. —Escucho tu corazón. Late más rápido ahora. Paloma sonrió. —Porque estás cerca. Cuando Itzel abrió los ojos, sus miradas se encontraron. Por primera vez, ella sintió que alguien la estaba viendo de verdad, aunque sus propios ojos nunca habían visto el rostro de ese hombre. Los días se llenaron de pequeñas lecciones. Itzel le enseñó sobre las plantas del desierto, describiéndole sus formas y aromas para que pudiera reconocerlas con solo tocarlas. Esta se llama sangre de dragón, le explicó una tarde, guiando sus manos sobre unas hojas secas que había escondido. Cura heridas infectadas mejor que cualquier medicina de los soldados. Paloma acarició la textura áspera, aspirando su aroma. Y crece cerca de las rocas calientes, ¿verdad? Preguntó, recordando cada detalle que él le había dicho. Itzel sonrió, sorprendido por lo rápido que ella aprendía. Tienes manos de curandera. En mi tribu, las mujeres así son las más respetadas. Guardan la sabiduría de los ancestros. Esas palabras encendieron algo en el corazón de Paloma. Nadie la había llamado valiosa antes. Nadie le había dicho que podía ser algo más que una carga. Una noche, mientras la luna apenas iluminaba la celda a través de la pequeña ventana, sus conversaciones se volvieron aún más íntimas. —¿Alguna vez te has preguntado cómo es mi rostro? —preguntó Paloma en un susurro. Itzel la miró. —Sí. Ella sonrió suavemente. —Pues descríbelo. Itzel se acercó lentamente, como si temía romper algo frágil. Su mano callosa rozó su mejilla con una suavidad que no esperaba de un guerrero. Tu rostro es delicado. Tus labios parecen tan suaves como las flores de mi tierra. Y tus ojos, aunque no ven, son los más vivos que he conocido. Paloma sintió que sus labios temblaban. Nadie jamás había hablado de ella así. Ahora yo quiero verte, dijo, extendiendo sus manos. Itzel no se movió. Dejó que sus dedos recorrieran la forma de su rostro. La frente marcada por cicatrices, los pómulos firmes, la mandíbula fuerte. Y cuando sus dedos llegaron a sus labios, hubo un instante de silencio absoluto. Ahora puedo verte, murmuró ella con una sonrisa que era pura ternura. Veo tu alma. Itzel tomó sus manos entre las suyas y las sostuvo contra su pecho, donde su corazón latía con fuerza. Y yo puedo ver la tuya, más brillante que todas las estrellas que ya no puedo ver desde mi pueblo. Fue entonces cuando sus labios se encontraron. Un beso suave, tímido al principio, como si ambos temieran cruzar una línea invisible. Pero luego se hizo más profundo, lleno de una pasión contenida demasiado tiempo.
Por primera vez, Paloma no sintió que vivía en la oscuridad. Por primera vez, Itzel dejó de sentirse encadenado. Esa noche durmieron abrazados, no por obligación ni por miedo, sino por elección. En medio de las paredes frías de piedra, habían encontrado una chispa de luz que nadie podría arrebatarles. Pero esa luz pronto sería puesta a prueba. Porque en el fuerte, nada permanecía en paz por mucho tiempo. Durante varias semanas, Paloma y Itzel vivieron en un delicado equilibrio dentro de la celda. Compartían silencios que decían más que 1000 palabras. Compartían historias, risas suaves y miradas que, aunque Paloma no podía ver, sentía como caricias en su piel. Sus noches se habían vuelto más cálidas. Dormían abrazados, protegiéndose mutuamente del frío de las paredes de piedra. Sus días eran lecciones mutuas. Paloma enseñándole a escuchar el mundo de otra manera, y Itzel contándole los secretos del desierto, de las plantas que curaban y de las que mataban. Pero esa paz no pasó desapercibida. Desde la mirilla de la puerta, el comandante Velasco observaba en silencio. Su mirada era dura, fría como las armas que llevaba en su cinturón. Lo que veía no le gustaba nada. «Están demasiado cómodos», murmuró con veneno en la voz. Su teniente, Morales, asintió, siempre atento a seguir el juego de su superior. «Sí, comandante. El Apache ya no intenta escapar. Ya no ataca. Ya no es un problema». Velasco chasqueó la lengua, irritado. «Precisamente. Queríamos quebrarlo. No, esto». Escupió la última palabra como si le quemara la boca. «No queremos que encuentre consuelo. Queríamos humillarlo. Y ahora tiene un motivo para quedarse tranquilo». Morales lo miró con cautela. «¿Qué haremos?» El comandante sonrió con esa sonrisa cruel que hacía temblar a todos en el fuerte. «Los separaremos. Muy pronto, el Apache será trasladado a Monterrey. Allí no habrá mujer que lo consuele. Y ella», sus ojos brillaron con malicia, «la devolveremos a su casa. Que se pudra con la vergüenza que siempre cargó». Pero antes de ejecutar su plan, Velasco recibió noticias inesperadas. Una tarde, un mensajero llegó al galope, cubierto de polvo y sudor. «Comandante», jadeó mientras entregaba un documento sellado con el emblema del gobierno. Velasco lo abrió y su rostro se endureció. «¿Qué significa esto?» «Una delegación oficial viene en camino desde la Ciudad de México», explicó el mensajero. «El general Herrera inspeccionará personalmente las condiciones de los prisioneros. Llegará mañana al mediodía». Velasco maldijo entre dientes. El general Herrera era conocido por su estricta moral y por detestar los abusos innecesarios. Si veía la verdadera naturaleza del experimento, podría arruinar su carrera militar. Entonces, Velasco se quedó pensativo, su mente trabajando como una máquina de estrategias. «Entonces haremos que parezca que todo fue un éxito controlado». Esa noche, los guardias escoltaron a Paloma e Itzel a la oficina del comandante. La pareja se mantuvo unida, sus manos rozándose apenas, buscando fuerza mutua. Velasco los esperaba detrás de su escritorio, con esa sonrisa que era puro veneno. «Mañana tendremos visitas importantes», dijo con voz seca. «El general Herrera vendrá a verlos. Y ustedes nos van a decir exactamente lo que yo les ordene». Itzel frunció el ceño. «¿Y qué se supone que debemos decir?» «Que han sido tratados humanamente. Que el experimento ha funcionado. Que están satisfechos con su situación actual». Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y si decimos la verdad?», preguntó con valentía. Velasco dio un paso hacia ella. «Si abren la boca», sus ojos se clavaron en los de Itzel, «tu querido Apache sufrirá un accidente. Un disparo durante un traslado. Una caída de las escaleras. Nadie lo extrañará». Itzel tensó los puños, listo para lanzarse sobre él, pero Paloma puso una mano en su brazo. Sabía que un solo movimiento agresivo significaría la muerte para ambos. «Entendemos», dijo con voz calmada, aunque por dentro sentía un nudo de ira y miedo. Velasco sonrió satisfecho. «Bien, y después de que se vaya el general, ustedes dos serán separados para siempre. El Apache será enviado a Monterrey. Y tú, señorita Herrera, volverás a Guadalajara. Este jueguito termina mañana». Las palabras fueron como cuchillos clavándose en sus corazones. De regreso en la celda, Paloma y Itzel se abrazaron con desesperación. Sabían que cada minuto juntos era ahora un regalo robado. «No dejaré que nos separen», susurró Itzel contra su cabello. Su voz estaba cargada de furia y determinación. Paloma negó suavemente. «¿Y luego qué? Si escapas, te perseguirán. Te matarán. Y yo no puedo vivir sabiendo que moriste por mí».
Itzel la tomó del rostro, obligándola a mirarlo, o al menos a sentir su mirada. Prefiero morir libre contigo que vivir sin ti en estas cadenas. Paloma sintió lágrimas ardientes caer por sus mejillas. No, no quiero que mueras. Pero tampoco sé cómo seguir sin ti. Se besaron como si ese beso fuera el último, bravando en sus memorias el sabor del otro, el calor, la certeza de que ese amor era real aunque hubiera nacido en las sombras. Pasaron la noche en susurros, memorizando cada detalle del otro, compartiendo recuerdos, haciendo promesas imposibles. Al amanecer, llegaron los carruajes de la delegación oficial. Soldados con uniformes impecables llenaron el patio del fuerte. Y en el centro, descendiendo de un carruaje elegante, apareció el general Herrera. Era un hombre mayor, de cabello plateado y mirada penetrante. Su sola presencia imponía respeto. Caminó con paso firme hasta el comandante Velasco. «He venido a evaluar personalmente este experimento de que tanto me han hablado», dijo con voz grave. «Quiero ver a los sujetos de inmediato». Velasco tragó saliva, forzando una sonrisa. «Por supuesto, general». Paloma e Itzel fueron traídos al patio bajo una fuerte escolta. Caminaban tomados de la mano, con una dignidad que sorprendió a todos los presentes. Herrera los miró detenidamente. «Señorita Herrera», dijo con tono amable pero firme. «Usted ha estado viviendo aquí en condiciones poco usuales. ¿Podría describirme su experiencia?» Paloma sintió el peso de las miradas, la del general que buscaba la verdad, la del comandante que la amenazaba con los ojos, la de Itzel que, sin palabras, le decía «haz lo que debas hacer». Tomó una respiración profunda. Su voz resonó clara en el patio. «Llegué aquí como castigo. Me dijeron que sería sirvienta, pero en realidad me entregaron como compañía para este prisionero, como si fuera un objeto». Velasco se tensó. Pero Paloma continuó con valentía. «Pero en este lugar encontré algo que nadie esperaba. Encontré a un hombre honorable. Alguien que me enseñó que yo no era inútil, que tengo un valor que mi familia nunca vio. Me enseñó que incluso en la oscuridad pueden hacer la luz». El general Herrera entrecerró los ojos, interesado. «¿Y usted, señor Itzel? ¿Cómo describiría su experiencia?» Itzel se irguió con la dignidad de un guerrero. «Me trajeron aquí para humillarme, para quebrarme. Pero esta mujer», su voz se suavizó, «esta mujer se convirtió en mi salvación. Me enseñó que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. La amo, y si van a matarme por decirlo, al menos moriré con la verdad en mis labios». Un silencio absoluto cayó sobre el patio. El general miró a Velasco con una expresión que era mitad desprecio, mitad indignación. «Comandante», dijo con voz helada, «¿podría explicarme cuál era exactamente el objetivo de este experimento?» Velasco intentó justificarse. «General, el objetivo era quebrar la resistencia del prisionero con métodos psicológicos». «¿Y considera que fue exitoso?», interrumpió Herrera. Velasco vaciló. «Bueno, el prisionero ya no intenta escapar. No intenta escapar porque ha encontrado algo que usted nunca podría controlar. Esperanza», respondió el general, cada palabra como un látigo. «Lo que usted hizo aquí no fue un experimento, fue crueldad disfrazada de estrategia». Luego se volvió hacia Paloma e Itzel. Su expresión cambió, suavizándose. «Tengo una propuesta para ustedes. El gobierno está creando nuevos territorios de convivencia pacífica entre mexicanos y apaches. Necesitamos personas que sirvan como puente entre ambas culturas. Sus habilidades podrían salvar muchas vidas». Los miró directamente. ¿Estarían dispuestos a servir juntos, como pareja oficialmente reconocida por el gobierno? Paloma e Itzel apenas podían creer lo que escuchaban. Era como si el cielo se abriera en medio del infierno. Se miraron, o más bien, se sintieron, y sus voces salieron al unísono. «Sí», el general asintió con satisfacción. «Entonces, a partir de hoy, son libres. Y juntos, si así lo desean». Velasco quedó paralizado, viendo cómo todo su poder se desmoronaba frente a sus ojos. Esa noche, por primera vez en años, Paloma y Itzel durmieron bajo las estrellas del desierto. Ya no eran prisioneros. Eran una pareja unida por algo más fuerte que cualquier muro de piedra. Y aunque sabían que el camino apenas comenzaba, también sabían que lo recorrerían juntos. La mañana después de su liberación, el desierto parecía diferente. El sol doraba las dunas. Pero ya no era el sol que quemaba la piel de los prisioneros. Ahora era el sol que iluminaba un nuevo camino. Paloma sintió el viento cálido en su rostro, escuchó el susurro de la arena moviéndose como si el desierto entero celebrara su libertad.
Itzel caminaba a su lado, su mano fuerte sosteniéndola de ella. Cada paso que daban fuera del fuerte militar era como arrancar una cadena invisible que había estado amarrada a sus almas durante demasiado tiempo. ¿A dónde iremos ahora?, preguntó Paloma suavemente. Itzel miró el horizonte. A donde podamos empezar de nuevo. Hay tierras al norte donde mi pueblo solía vivir en paz. Pero también hay aldeas mexicanas que necesitan ayuda. Donde sea que vayamos, iremos juntos. Paloma sonrió. Juntos. Eso es lo único que importa. El general Herrera les proporcionó provisiones, 2 caballos y un salvoconducto firmado por el mismo que los protegía de ser arrestados como prófugos. Antes de partir, el general tomó la mano de Paloma con respeto. «Doctora Herrera», dijo, usando por primera vez un título que la dignificaba. Su valentía ha demostrado que incluso en la oscuridad más profunda se puede encontrar la luz. Paloma inclinó la cabeza. «Gracias, general. Usted nos dio la oportunidad de demostrar que no éramos solo prisioneros, sino personas». Itzel le dio un apretón firme. «Usted nos dio algo que nadie más nos había dado, una segunda oportunidad». Herrera sintió con una leve sonrisa. «Vayan y hagan de esa segunda oportunidad algo que inspire a otros». Durante semanas, Paloma y Itzel viajaron a través del desierto de montañas, siguiendo ríos, cruzando pueblos pequeños donde la gente los miraba con curiosidad. Él, un apache con mirada de guerrero. Ella, una mujer ciega que caminaba con una seguridad que desafiaba su condición. En cada pueblo, Paloma escuchaba las voces de la gente, sentía las necesidades en el aire. Había niños enfermos, mujeres con fiebres, ancianos olvidados por la medicina oficial. Y cada vez que alguien pedía ayuda, ella la ofrecía sin dudar. Su oído desarrollado detectaba cosas que otros no percibían. Sabía si alguien tenía fiebre solo por el ritmo de su respiración. Podía diagnosticar una infección por el leve cambio en el olor de la piel. Itzel recogía hierbas medicinales del camino y juntos sanaban donde quiera que iban. Pronto, los rumores comenzaron a extenderse. Hay una mujer ciega que cura con solo tocarte las manos. Viaja con un apache, pero no es un salvaje, es su protector. Dicen que sus curas funcionan mejor que los doctores de la capital. Y así, sin planearlo, se convirtieron en una leyenda ambulante. Un día, después de ayudar a un niño con una grave infección en un pequeño caserío, fueron invitados a quedarse en la casa del alcalde. Durante la cena, el hombre, un mestizo de rostro amable, les habló de un valle fértil al que pocos se atrevían a ir. Lo llaman Valle de la Esperanza, pero está abandonado. Ha habido guerras entre colonos y tribus, y nadie quiere asentarse allí. Itzel escuchó con atención. ¿Por qué lo llaman así, si está vacío? Porque dicen que la tierra es buena, respondió el alcalde. Hay agua, hay sombra, hay montañas que protegen del viento. Si alguien con valor decidiera comenzar allí, podría ser un lugar nuevo para todos. Paloma apretó la mano de Itzel. Un lugar nuevo, para todos, repitió en voz baja, como si probara esas palabras en su boca. Itzel entendió lo que ella estaba pensando. Podría ser nuestro hogar, dijo, mirándola con una chispa de decisión en los ojos. Así emprendieron viaje hacia el Valle de la Esperanza. El camino no era fácil. Atravesaron senderos rocosos, ríos que se desbordaban por las lluvias y regiones donde aún había tensiones entre colonos y grupos indígenas. Pero en cada paso, su vínculo se hacía más fuerte. Cuando llegaron al valle, Paloma sintió algo especial incluso antes de que Itzel lo describiera. «Se escucha distinto», dijo, inclinando la cabeza. «El viento aquí no suena igual que en el desierto. Es más suave, más vivo». Itzel miró a su alrededor. Era como un oasis escondido entre montañas. Había un río cristalino, árboles frutales silvestres y un suelo fértil que prometía abundancia. «Aquí», murmuró con voz reverente, «aquí podemos comenzar de nuevo». Paloma sonrió. «Aquí podemos construir algo que nadie pueda destruir». Comenzaron con una pequeña choza hecha de madera y piedra. Itzel cazaba y recolectaba mientras Paloma organizaba un jardín de plantas medicinales. Pronto, viajaron a pueblos cercanos para invitar a familias que no tenían dónde vivir. «Aquí hay tierra para todos», decían. «No importa si eres mexicano o apache. Aquí todos somos iguales». Las primeras familias llegaron con cautela. Pero al ver cómo Paloma curaba a los enfermos y cómo Itzel enseñaba a construir casas con técnicas que resistían el clima, el valle empezó a transformarse. Casas aparecieron, huertos florecieron y el sonido de niños riendo reemplazó al silencio. Paloma,
Aunque nunca vio el lugar con sus ojos, lo conocía como si hubiera sido parte de ella toda su vida. Cada piedra, cada árbol, cada perfume del aire se grabaron en su memoria. Y así nació Esperanza Nueva. Un pueblo donde dos culturas coexistían, donde la gente llegaba buscando refugio y encontraba un hogar. Pero la paz nunca está libre de desafíos. Una tarde, mientras Paloma enseñaba a unas mujeres a preparar infusiones medicinales, llegó corriendo un joven del pueblo. «Doctora Paloma, Itzel», gritó con el rostro pálido. «Hay soldados en camino, y no vienen en son de paz». Itzel salió de la casa principal, su instinto de guerrero activado. «¿Cuántos son?» «Al menos 20», jadeó el joven. «Dicen que vienen de Guadalajara. Traen órdenes y el nombre del comandante Velasco». Paloma sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Velasco no los dejó en paz. Itzel apretó la mandíbula. Sabía que tarde o temprano vendría por nosotros. Miró a Paloma, y sus ojos se encontraron con una decisión silenciosa. «No voy a dejar que destruyan lo que construimos». Paloma respiró hondo. «Entonces lucharemos. Pero no con odio. Con la verdad». Esa noche, mientras los aldeanos se preparaban para lo que venía, Paloma y Itzel se abrazaron bajo las estrellas. El valle estaba en silencio, pero era un silencio cargado de expectativa. «¿Tienes miedo?», preguntó Itzel en voz baja. «Sí», respondió Paloma. «Pero más miedo tengo de perder lo que hemos creado». Itzel acarició su cabello. «Entonces resistiremos. Juntos, como siempre». Y en sus corazones, sabían que la verdadera batalla por Esperanza Nueva estaba por comenzar. El amanecer en el Valle de la Esperanza llegó con un silencio inquietante. Los pájaros aún cantaban, pero el aire estaba cargado de tensión. Desde lo alto de las colinas, una nube de polvo anunciaba la llegada de los soldados. Paloma estaba en el centro del pueblo, rodeada de niños que preguntaban con inocencia qué ocurría. Ella respiró hondo, escuchando el rumor lejano de cascos y voces. «Están cerca», murmuró, su oído detectando el ritmo marcial de los pasos. «¿Cuántos vienen?», preguntó Itzel, ajustando el arco que había conservado de su pueblo. «20, tal vez 25. Y vienen rápido». Los aldeanos se reunieron alrededor de la pareja. Mexicanos, apaches, mestizos, todos unidos por un lazo que no tenía nada que ver con la sangre, sino con la esperanza que habían construido juntos. «¿Qué haremos?», preguntó María González, una mujer mayor que había llegado al valle huyendo de la miseria. «No podemos luchar contra soldados armados», dijo un joven campesino, con la voz temblorosa. «Y no vamos a derramar sangre», respondió Paloma, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. «Este pueblo nació para sanar, no para destruir». Itzel miró a su alrededor. Sabía que, si lo obligaban, podría defenderse. Pero también sabía que una pelea significaría el fin del sueño que habían levantado. «Entonces no pelearemos con armas», dijo. «Los enfrentaremos con la verdad». Al mediodía, los soldados entraron al valle. Sus uniformes polvorientos contrastaban con la frescura del lugar. A la cabeza iba el comandante Velasco, montado en un caballo negro. Su rostro tenía las mismas arrugas de dureza y rencor que Paloma recordaba, pero sus ojos ahora brillaban con una mezcla de rabia y frustración. «Así que aquí estaban escondidos», gritó, su voz resonando en el valle. «La mujer ciega y el apache traidor». Los niños se aferraron a las faldas de sus madres. Los hombres del pueblo formaron un círculo alrededor de Paloma e Itzel, pero Velasco levantó la mano. «No intenten nada. Tengo órdenes directas de Guadalajara. Esos dos vienen conmigo». Paloma dio un paso al frente, con la calma que había aprendido en los peores momentos. «¿Qué le hemos hecho, comandante?», preguntó con voz serena. «Dejamos atrás el fuerte, no buscamos venganza. Solo construimos un lugar para quienes no tenían dónde ir». Velasco rió con desprecio. «Un lugar para traidores y salvajes. Este valle no está en los mapas oficiales, pero ahora será reclamado por el gobierno. Y tú, Herrera, eres todavía propiedad de la ley». Itzel se adelantó, interponiéndose entre Velasco y Paloma. «Ella no es propiedad de nadie. Tú menos, apache», escupió Velasco. «Eres un prisionero de guerra que escapó de su destino. Creí que los generales se ablandaron, pero no. Ahora tengo autorización para acabar con esto». Se bajó del caballo, acercándose con paso calculado. Sacó un documento enrollado y lo agitó frente a ellos. «Aquí está la orden. Ustedes dos deben ser llevados de vuelta para ser juzgados por su versión. Y si se resisten,
Puedo eliminarlos. Los aldeanos murmuraron, indignados. Un joven apache, que había aprendido de Itzel a cazar y rastrear, dio un paso amenazante, pero Paloma levantó la mano. No. Su voz fue un susurro, pero todos la escucharon. Paloma respiró profundo, giró hacia el comandante y dio un paso más. Velasco, dijo suavemente. Cuando me enviaron al fuerte, usted me usó como un instrumento de humillación. Me trató como si no valiera nada. Y sin embargo, en la oscuridad que me dio, encontré algo que ni usted ni sus cadenas pudieron romper. Encontré mi verdadero propósito. Velasco la miró con un destello de confusión en sus ojos fríos. ¿Crees que tus palabras cambiarán lo que está escrito? No hablo para cambiar su orden, respondió ella. Hablo para que escuche la verdad. Se volvió hacia la multitud. Miren alrededor. Este valle estaba muerto. Ahora hay huertos, niños jugando, gente de dos mundos viviendo en paz. Si nos llevan, no destruyen solo a dos personas, destruyen todo esto. Hubo un silencio profundo. Velasco se tensó, molesto por cómo los aldeanos se acercaban, formando un muro humano alrededor de Paloma e Itzel. «Apártense», gritó a los soldados. Pero los soldados dudaron. Muchos habían escuchado rumores de la mujer ciega que curaba con sus manos. Uno de ellos, un hombre joven con cicatrices en el rostro, susurró. «Mi hermana fue sanada por ella en el pueblo de San Miguel». Velasco giró bruscamente. «¿Qué dijiste?» «Que no podemos arrestarla como una criminal, señor», dijo otro soldado, bajando el arma. «Esta mujer ha salvado más vidas que cualquier doctor de la capital». La autoridad del comandante se tambaleó. En ese momento, un carruaje elegante apareció en la entrada del valle. Todos se giraron sorprendidos. Velasco frunció el ceño. ¿Qué demonios? Del carruaje descendió el general Herrera, vestido con su impecable uniforme. Su presencia imponente hizo que los soldados se pusieran firmes al instante. «Comandante Velasco», dijo el general con voz de acero. «¿Por qué está aquí?» Velasco intentó recuperar compostura. «Señor, tengo órdenes de...» «¿Órdenes de quién?», interrumpió Herrera, mostrando un nuevo decreto con su firma. «Porque las órdenes que yo traigo revocan cualquier mandato en contra de Paloma Herrera y Itzel». Velasco palideció. «¿Revocan?» «Sí». El general lo miró con frialdad. La capital ha reconocido oficialmente a Esperanza Nueva como una comunidad protegida. Esta mujer no es una prisionera. Es la doctora oficial del valle, nombrada por decreto. Y este hombre no es un traidor, es un mediador entre culturas, reconocido por el gobierno. Los soldados intercambiaron miradas. Algunos sonrieron. Así que su misión, comandante, ha terminado, añadió Herrera. Y su insistencia en perseguir a estas personas será revisada por un consejo militar. Velasco apretó los puños. Sabía que su poder se desmoronaba. «Esto no termina aquí», murmuró. «Si termina», respondió Herrera con dureza. «Lárguese antes de que lo haga arrestar por insubordinación». Velasco, humillado, montó su caballo y dio la orden de retirada. Mientras alejaba, su figura parecía más pequeña que nunca. Cuando los soldados desaparecieron, la multitud estalló en gritos de alivio. Algunos lloraron, otros abrazaron a Paloma e Itzel. Paloma, con lágrimas contenidas, se volvió hacia el general. «¿Cómo? ¿Cómo supo que estábamos en peligro?» Herrera sonrió levemente. «Su fama ha llegado hasta la capital. He visto con mis propios ojos lo que han hecho aquí. No podía permitir que un hombre resentido destruyera esto». Se inclinó levemente. «Ustedes son la prueba de que México puede sanar sus heridas. Este valle es un ejemplo que necesitamos». Itzel extendió la mano y el general la estrechó con respeto. «Gracias, general», dijo el apache. «No por salvarnos, sino por salvar a este pueblo». Esa noche, el valle celebró como nunca antes. Hubo música, risas y bailes. Los niños corrían libres y las hogueras iluminaban los rostros felices. Paloma e Itzel se sentaron bajo el árbol más grande del valle. Él la abrazó por la cintura y ella apoyó su cabeza en su pecho. «Lo logramos», susurró ella. «No, Paloma», respondió Itzel. «Lo lograron todos. Este lugar es más grande que nosotros dos». Ella sonrió. «Entonces cuidaremos de él, hasta el final». Pero en algún lugar lejano, en la oscuridad de un campamento militar, Velasco planeaba su venganza. Y aunque el valle había ganado una batalla, aún no conocía las pruebas que vendrían, pruebas que pondrían a prueba no solo su amor, sino el futuro de todos los que creían en Esperanza Nueva.
La calma que siguió a la retirada de Velasco fue frágil, como un cristal fino que podía romperse al menor temblor. Durante días, Esperanza Nueva respiró un aire de victoria. Pero bajo esa superficie se sentía algo inquietante. Paloma lo percibía en el viento, en el eco sutil de los pasos nocturnos, en los susurros nerviosos de los aldeanos. Sus oídos, tan acostumbrados a distinguir cada matiz del silencio, sabían que algo se acercaba lentamente, como una serpiente que espera su momento para atacar. Una noche, mientras la luna iluminaba apenas los contornos de las montañas, Itzel salió a patrullar los alrededores del valle. Desde que Velasco se marchó, no confiaba en que todo hubiera terminado. En lo alto de una colina, observó señales inquietantes, huellas de caballos que no pertenecían a los aldeanos, rastros de fogatas recientes en el bosque cercano, lo más preocupante, marcas en los árboles que su pueblo apache usaba como advertencia de enemigos cercanos. Cuando regresó a casa, su expresión era sombría. ¿Qué escuchaste?, preguntó Paloma, sintiendo el peso de su silencio. No es lo que escuché, es lo que vi. Velasco no se rindió. Hay gente armada rodeando el valle. Están esperando. Paloma respiró hondo. Sabía que su enemigo no era de los que aceptaban la derrota. ¿Qué busca ahora? Ya no puede arrestarnos. No vendrá con órdenes oficiales esta vez, respondió Itzel. Vendrá como un hombre herido, con sed de venganza. Y si no puede atraparnos vivos, puede intentar destruir lo que hemos construido. Al día siguiente, mientras Paloma tendía a una madre que acababa de dar a luz, un mensajero apache llegó corriendo desde el bosque. Itzel, jadeó el muchacho. Encontramos un campamento oculto al norte. Son hombres de Velasco. Tienen dinamita. Dicen que van a volar las huertas y quemar el pueblo esta misma noche. Un murmullo de miedo recorrió a los aldeanos. Las mujeres abrazaron a sus hijos. Los hombres afilaron machetes y arcos, pero sabían que las armas de fuego de los soldados eran más rápidas y letales. Itzel reunió a todos en la plaza central. «Escúchenme bien», dijo con voz firme. «No vamos a permitir que destruyan lo que levantamos con nuestras manos. Pero tampoco somos un ejército. Tenemos que ser inteligentes». Paloma, que estaba junto a él, levantó la voz. «No podemos enfrentarlos con odio. Si lo hacemos, seremos iguales a ellos. Este pueblo nació de la unión y la paz. Pero si podemos protegerlo sin derramar sangre innecesaria». Los aldeanos escucharon atentos. Sabían que esa mujer, que no podía ver, era capaz de sentir cosas que ellos no podían. «Velasco es arrogante», continuó ella. «Piensa que vendrá de noche, cuando creemos que estamos indefensos. Pero si lo esperamos, si conocemos cada rincón del valle mejor que ellos, podemos atraparlos en su propia trampa». Itzel asintió. «Vamos a usar la tierra a nuestro favor. Haremos desvíos en los senderos, trampas silenciosas, señales para guiarnos en la oscuridad. Y si es necesario, los rodearemos sin que lo noten». Al caer la noche, el valle apagó todas sus luces. Era como si estuviera dormido, tranquilo, pero en realidad, cada hombre y mujer estaba preparado. Paloma, sentada en el centro de la plaza, cerró los ojos y escuchó. Al principio solo estaba el susurro del viento. Luego, pasos, muchos pasos. «Vienen del norte, 5 hombres primero, otros 10 detrás, y hay caballos», susurró, guiando a Itzel y los vigías que estaban ocultos. En el bosque, Velasco avanzaba con expresión fría. Llevaba a 20 hombres armados y un par de mulas cargadas con explosivos. «Esta vez no habrá testigos», dijo con un suspiro casi satisfecho. «Quemaremos este nido de traidores hasta los cimientos». Pero mientras descendían por el sendero principal, algo extraño ocurrió. Los hombres comenzaron a perderse entre los árboles. Los caminos parecían no llevar a ninguna parte. Trampas hechas con ramas y piedras desviaban sus pasos. «Maldita sea», gruñó Velasco. Este no era el camino. De pronto, uno de sus hombres cayó en una fosa camuflada con hojas. Otro tropezó con una cuerda tensada que desató una luz de piedras pequeñas. No eran trampas mortales, pero los desorientaban, haciéndolos avanzar más lentamente y con miedo. Velasco apretó los dientes. «Sigamos. No nos detendrán con trucos de salvajes». Pero cuando finalmente llegaron a la entrada del valle, no encontraron a un pueblo dormido, sino cientos de antorchas encendidas de golpe, iluminando a toda la comunidad reunida en silencio. Paloma estaba al frente, de pie, con su bastón tallado. Su rostro era sereno, pero su voz resonó con fuerza. «Velasco, no vas a destruir esto». El comandante se quedó paralizado un instante.
No esperaba que lo recibieran así. ¿Crees que un espectáculo de luces me detendrá? Escupió. No son las luces lo que te detiene, respondió Paloma. Es lo que representan. Señaló alrededor. Mira bien, aunque sé que tus ojos no ven más allá del odio. Aquí hay mexicanos y apaches viviendo juntos. Mujeres que curan, hombres que siembran, niños que no conocen el miedo que tú quieres imponer. Los aldeanos dieron un paso adelante, todos juntos, formando un muro humano. Nadie levantó un arma, pero sus rostros mostraban una determinación que Velasco no había previsto. Itzel habló entonces, con voz de trueno. Si quieres quemar algo, tendrás que pasar por encima de todos nosotros. Y te advierto, si das un solo paso más, jamás saldrás de este valle. Los hombres de Velasco comenzaron a dudar. Algunos bajaron sus rifles. Uno incluso dio un paso atrás, murmurando. Esto no está bien. Comandante, no vinimos para matar inocentes. Velasco los miró con rabia, pero entendió algo que no quiso admitir en voz alta. Había perdido. Había traído miedo, pero encontró coraje. Quiso aplastar un sueño, pero descubrió que ese sueño era más fuerte que cualquier bala. Con un grito de furia, lanzó la antorcha que llevaba en la mano al suelo y montó su caballo. «Nos vamos», ordenó, sabiendo que ya no tenía autoridad moral sobre sus propios hombres. Cuando los invasores desaparecieron en la noche, el valle estalló en un suspiro colectivo de alivio. Algunos lloraron, otros rieron, y muchos se abrazaron en silencio. Paloma tocó la mano de Itzel. ¿Se ha ido? Sí. Y no volverá, no después de ver esto. Ella sonrió débilmente. No ganó él, ganamos nosotros. Porque no permitimos que su odio nos hiciera iguales a él. Pero mientras la comunidad celebraba, Itzel permaneció en silencio, mirando las montañas. Sabía que Velasco no era un hombre que aceptara la derrota tan fácilmente. Aunque se había retirado, su sombra seguía acechando, esperando otro momento para atacar. Y también sabía que el destino del valle dependía de algo más que resistir. Tendrían que encontrar una forma de proteger para siempre lo que habían creado. Las noches en Esperanza Nueva volvieron a ser tranquilas, pero solo en apariencia. Aunque Velasco había huido, Itzel no podía ignorar la sensación de que algo más estaba por venir. Su instinto de guerrero le decía que la amenaza no había terminado. Paloma, por su parte, notaba un cambio en el ambiente. Los sonidos del valle eran diferentes, como si algo antiguo estuviera despertando. Durante sus caminatas nocturnas, escuchaba un susurro suave, casi como una melodía enterrada bajo la tierra misma. Itzel le dijo una tarde mientras compartían pan de maíz en el jardín: «Hay algo que me llama desde las montañas. Cada vez que me acerco al sendero del norte, siento un latido, como si la tierra respirara». «Es peligroso», respondió él con cautela. «Esas montañas tienen cuevas que mi pueblo siempre consideró sagradas, y también peligrosas». «¿Sagradas por qué?» «Porque se dice que guardan un secreto que solo debe revelarse en tiempos de gran necesidad». Paloma inclinó la cabeza, pensativa. «¿Y no crees que este es uno de esos tiempos? Si vamos a proteger el valle, necesitamos entender todo lo que nos rodea». Itzel la miró largamente. Sabía que cuando ella sentía algo profundo, pocas veces se equivocaba. A la mañana siguiente, partieron con un pequeño grupo de confianza. Raquel, la hermana de Paloma que había llegado semanas atrás para ayudar en la comunidad, un anciano apache llamado Yutai, guardián de historias antiguas, y 2 jóvenes del pueblo. El camino hacia las montañas era estrecho y silencioso. Cada paso los adentraba en un territorio donde el tiempo parecía detenido. Los árboles eran más altos, el aire más denso, y los sonidos del bosque más profundos. Finalmente, llegaron a la entrada de una cueva que parecía esculpida por manos invisibles. Yutai se detuvo y colocó su palma sobre la roca. «Este lugar se llama Ojo del Cielo», dijo con voz reverente. «Solo quienes vienen con el corazón limpio pueden entrar sin perderse». Paloma avanzó primero, guiada por un instinto que iba más allá de sus sentidos. Aunque no podía ver, sentía el camino con una claridad inquietante, como si algo en la cueva le hablara directamente. Dentro, la oscuridad era profunda, pero para Paloma no era un obstáculo. Tocaba las paredes con sus manos, notando tallados antiguos. Eran símbolos que no conocía, pero que de alguna forma le resultaban familiares. «Aquí hay figuras de soles y estrellas», describió Raquel, que iba detrás de ella. «Y también, parece un hombre y una mujer tomados de la mano». De pronto, Paloma se detuvo. «Aquí está el latido. ¿Lo sienten?» Todos guardaron silencio. Y entonces lo escucharon.
un pulso suave, casi como un tambor lejano. «Es la cámara central», dijo Yutai, susurrando como si temiera despertar algo. «Mi abuelo decía que este lugar guarda el espíritu de la unión entre nuestro pueblo y el de ustedes». Siguieron avanzando hasta llegar a una gran sala circular iluminada por una grieta en el techo que dejaba pasar un rayo de luz solar. En el centro, sobre una piedra lisa, había un cuenco antiguo lleno de agua cristalina. «Esto es un espejo de verdad», explicó Yutai. «Se dice que muestra no lo que eres por fuera, sino lo que realmente llevas en el alma». Paloma se acercó lentamente. Cuando sus dedos rozaron el agua, una visión invadió su mente. Vio el valle, pero no como estaba ahora. Lo vio lleno de gente, floreciente, protegido y rodeado de una muralla natural de árboles gigantes que aún no existían. Vio niños de diferentes pueblos jugando juntos sin miedo. Vio paz, pero también vio una sombra. Velasco, acompañado de otros hombres poderosos, intentando reclamar el valle no con armas, sino con papeles y leyes. Paloma retiró la mano, respirando agitadamente. «Itzel, el peligro no será siempre la guerra. Vendrán con engaños, con promesas falsas, queriendo adueñarse de todo. Pero también vi la solución». «¿Qué solución?», preguntó él, ansioso. «Debemos plantar un cinturón de vida alrededor del valle. Árboles sagrados que nadie pueda atravesar sin permiso. Árboles que protejan el agua, la tierra y a la gente. La naturaleza será nuestra muralla». Yutai asintió lentamente. «Mi pueblo tiene semillas antiguas, guardadas para cuando llegara un tiempo como este. Si las plantamos juntos, mexicanos y apaches, crecerán más rápido de lo que imaginas. Pero necesitarán un guardián que pueda escucharlas». «Yo puedo hacerlo», respondió Paloma con firmeza. «Si la tierra me habla, yo escucharé». De regreso en Esperanza Nueva, convocaron a todos. Paloma explicó lo que habían visto. «No podemos esperar a que otro enemigo llegue. Este valle debe protegerse a sí mismo. Plantaremos juntos un bosque sagrado. Será nuestro pacto con la tierra y con nuestros hijos». La propuesta encendió algo profundo en la comunidad. Durante días, hombres, mujeres y niños trabajaron lado a lado. Yutai y los ancianos apaches trajeron las semillas que habían guardado por generaciones. Paloma guiaba el proceso, indicando los lugares exactos donde sentía que la tierra quería recibirlas. A medida que plantaban, algo extraordinario sucedía. Las semillas germinaban en cuestión de días, como si reconocieran que estaban cumpliendo un destino antiguo. En semanas, brotes verdes comenzaron a formar un círculo protector alrededor del valle. Una tarde, mientras descansaban, Raquel se acercó a Paloma. «Hermana, ¿crees que esto será suficiente para detener a Velasco si regresa?» «Esto no solo lo detendrá a él», respondió Paloma sonriendo. «También sanará la tierra. Crearemos un lugar que nadie querrá destruir, porque se convertirá en un santuario para todos». Itzel, que las escuchaba, tomó la mano de Paloma. «Si logramos esto, no solo protegeremos el valle, también dejaremos un legado que vivirá más allá de nosotros». Paloma sintió. «Es hora de que este lugar deje de ser un refugio y se convierta en un símbolo. Esperanza Nueva será un ejemplo de que dos pueblos pueden unirse y florecer juntos». Pero mientras el valle trabajaba en su proyecto, lejos, en la capital, Velasco no había desaparecido. Había encontrado un nuevo aliado, un hacendado poderoso que veía en Esperanza nuevas tierras valiosas para sus negocios. Velasco, con una sonrisa amarga, colocó su firma en un documento. «Si no pude destruirlos con fuego, los destruiré con leyes». Y así, mientras el bosque protector comenzaba a crecer, una nueva amenaza se preparaba en silencio, más peligrosa porque no llevaba uniforme ni fusiles, sino tinta y sellos oficiales. El amanecer en Esperanza Nueva era tan sereno como siempre. Las aves del desierto cantaban, y el bosque protector comenzaba a elevarse como una muralla viva alrededor del valle. La comunidad trabajaba unida, sin sospechar que, en ese mismo momento, una amenaza silenciosa avanzaba desde la capital. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Velasco caminaba con paso seguro por los pasillos de mármol de un edificio gubernamental. A su lado estaba don Aurelio Salvatierra, un poderoso hacendado con ambiciones que se extendían más allá de las tierras y llegaban hasta la política. «Si este pueblo mestizo prospera», decía Salvatierra con voz cargada de desprecio, «se convertirá en ejemplo para otros. Y eso no nos conviene. La mezcla de culturas es un peligro para el orden que mantenemos». «Exacto», respondió Velasco con una sonrisa fría. «Pero no necesito rifles para acabar con ellos.
Solo un decreto que declare esas tierras propiedad del Estado. Luego, las cederemos a manos privadas para administrarlas correctamente. Firmaron los documentos que declaraban al valle como territorio de interés nacional, alegando que estaba en una zona estratégica de recursos. Legalmente, Esperanza Nueva dejaba de ser autónoma. En 3 semanas, dijo Velasco, llegarán oficiales con órdenes de desalojo. No habrá sangre, al menos no aún. Ellos mismos serán obligados a marcharse. Y cuando lo hagan, tomaremos todo. En el valle, Paloma sintió el cambio antes de que llegaran las noticias. Esa tarde, mientras revisaba las hierbas medicinales, una brisa extraña recorrió el pueblo, dejando un sabor amargo en el aire. Itzel susurró, algo viene. No es como la vez anterior. Es silencioso, pero peligroso. Horas después, un mensajero llegó exhausto, montando un caballo cubierto de polvo. «Doctora Paloma, Itzel», gritó desde la plaza, «traigo noticias de la capital». Todos se reunieron. El hombre entregó un pergamino sellado con el escudo del gobierno. Yutay lo tomó y leyó en voz alta con voz grave. Por decreto oficial del gobierno mexicano, las tierras conocidas como Esperanza Nueva quedan declaradas propiedad de la nación y deberán ser desalojadas en un plazo máximo de 30 días. Quienes permanezcan serán considerados ocupantes ilegales y se procederá conforme a la ley. El silencio que siguió fue devastador. Raquel fue la primera en hablar. ¿Cómo pueden quitarnos algo que construimos con nuestras manos? Porque usan las palabras como armas, respondió Ethel, con un fuego oscuro en los ojos. Esta vez no vienen con soldados. Vienen con leyes que no podemos pelear con flechas ni fusiles. Paloma respiró hondo, tratando de mantener la calma. No podemos irnos. Este valle no solo es nuestra casa, es el símbolo de lo que somos. Esa noche, mientras todos dormían inquietos, Paloma y Itzel se reunieron con Yutay en la casa comunal. Encendieron un fuego pequeño y hablaron en voz baja. El bosque protector está creciendo rápido, pero aún es joven, dijo Yutay. No podrá detener a quienes traigan documentos firmados. Entonces necesitamos otra estrategia, murmuró Paloma, pensativa. Algo que combine lo que sabemos nosotros con lo que ellos entienden. Itzel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Si nos atacan con sus leyes, debemos responder con algo que también sea legal. Raquel, ella sabe leer y escribir mejor que nadie. Y el general Herrera, él todavía nos debe un favor. Itzel comprendió. ¿Quieres llevar esto hasta la capital? Paloma asintió. Debemos demostrar que Esperanza Nueva no es solo un asentamiento. Es una comunidad reconocida por un acuerdo oficial que Herrera firmó cuando nos permitió quedarnos aquí. Si ese documento aún existe, podemos usarlo para anular el desalojo. Los días siguientes fueron frenéticos. Raquel y 2 jóvenes del pueblo partieron hacia la capital con cartas escritas por Paloma. Llevaban también registros detallados de las familias, el trabajo comunitario y las plantas medicinales que habían salvado vidas, para probar que Esperanza Nueva era más valiosa que cualquier hacienda. Mientras tanto, en el valle, Paloma organizó asambleas diarias. No permitiremos que nos dividan con miedo. Mientras esperamos respuesta, seguiremos fortaleciendo el bosque y preparando nuestras defensas. No con armas, sino con unidad. Pero aunque intentaba mantenerse firme, por las noches, cuando todo estaba en silencio, Paloma sentía la duda crecer en su corazón. ¿Y si no logramos detenerlos? Susurraba, abrazada a Itzel. Si no lo logramos, lucharemos de otra manera, respondía él. No entregaremos lo que hemos construido sin pelear hasta el último aliento. Pasaron 2 semanas y no hubo respuesta de la capital. En cambio, llegaron hombres extraños al pueblo, emisarios de Velasco disfrazados de funcionarios, ofreciendo acuerdos amistosos. Si firman ese documento, dijo uno de ellos, con una sonrisa falsa, se les permitirá quedarse como trabajadores asalariados. Sus casas seguirán en pie, siempre que reconozcan que las tierras pertenecen a don Aurelio Salvatierra. Fuera aquel quien los enfrentó. No firmaremos nada. Este valle no está en venta. El hombre dejó el pergamino sobre la mesa. Piénsenlo. Si se resisten, la ley estará de nuestro lado. Y la ley no perdona. Esa noche, el bosque protector comenzó a moverse de una forma extraña. Las hojas crujían sin viento, como si respondieran a una tensión invisible. Paloma sintió el latido de la tierra acelerarse, como si advirtiera del peligro inminente. Fue entonces cuando Raquel regresó de la capital, agotada pero con los ojos brillando de esperanza. Traía consigo un documento antiguo, amarillento por el tiempo, pero con un sello oficial claro.
Lo encontré, exclamó. Es el decreto que el general Herrera firmó hace años. Reconoce a Esperanza Nueva como comunidad autónoma de interés humanitario. Con esto no pueden desalojarnos. Paloma sostuvo el documento con manos temblorosas. Entonces aún tenemos una oportunidad. Pero mientras celebraban, un joven llegó corriendo desde la entrada del valle, pálido y jadeante. «¿Vienen?», gritó. «Un convoy de soldados y abogados está a solo un día de aquí. Velasco viene con ellos». Ahora el tiempo corría en su contra. Debían usar el documento antes de que fuera demasiado tarde, antes de que Velasco pudiera manipular la situación. Paloma se volvió hacia Itzel. «Mañana decidirá el destino de Esperanza Nueva». Itzel apretó su mano. «Entonces mañana lucharemos, no con violencia, sino con la verdad». Al amanecer, cuando el polvo del convoy comenzó a verse en el horizonte, el pueblo entero se reunió en la plaza central. Paloma, de pie junto a Itzel y Raquel, sostenía en sus manos el documento que podría salvarlos, o convertirse en su última esperanza fallida. Velasco descendió de su caballo con una sonrisa de victoria. «Buenos días, pueblo rebelde», exclamó. «Ha llegado el momento de obedecer la ley». Pero Paloma avanzó un paso, su voz firme como nunca antes. «Sí, comandante, obedezcamos la ley, pero toda la ley, incluida la que usted ha querido olvidar». Y levantó el decreto frente a todos. El destino de Esperanza Nueva estaba a punto de decidirse. El aire estaba cargado de tensión. Esperanza Nueva entera se había reunido en la plaza central, y cada rostro mostraba la misma mezcla de miedo y determinación. El convoy de Velasco avanzaba lentamente por el sendero de piedra, dejando tras de sí una nube de polvo que parecía un presagio oscuro. Velasco desmontó de su caballo con elegancia forzada, seguido de varios abogados y oficiales armados. Su sonrisa era la de un hombre convencido de que ya había ganado. «Gente de Esperanza Nueva», proclamó con voz altiva. «He venido en nombre del gobierno mexicano para hacer cumplir la ley. Este valle pertenece ahora a la nación. En nombre del progreso, deben desalojar voluntariamente». Se detuvo cuando vio a Paloma avanzar con paso firme, guiada por Raquel y sostenida por Itzel. La mujer ciega se detuvo frente a él, con un documento enrollado en sus manos. «¿O qué, comandante?», preguntó, con una calma que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Velasco arqueó una ceja. «O serán removidos por la fuerza, como corresponde a invasores ilegales». Paloma levantó lentamente el documento, desplegándolo ante todos. Su voz se alzó clara, resonando como una campana en el silencio absoluto. «Este decreto, firmado hace años por el general Herrera y refrendado por la Oficina de Asuntos Humanitarios, reconoce a Esperanza Nueva como comunidad autónoma protegida por la ley. Declara estas tierras como un espacio de cooperación cultural y sanación bajo la custodia de sus habitantes». Un murmullo recorrió la multitud. Velasco dio un paso atrás, sorprendido. «Eso es imposible», murmuró. «¿Imposible?», respondió Raquel con una sonrisa desafiante. «Viajé hasta la capital. Busqué en los archivos que usted creyó enterrados. Y lo encontré». Uno de los abogados del convoy, intrigado, tomó el decreto para examinarlo. Sus ojos se abrieron con asombro. «Comandante, este documento es legítimo. Tiene el sello original y las firmas correspondientes». Velasco sintió que la seguridad se le escapaba como agua entre los dedos. «No importa. Puedo impugnarlo. Puedo». «No puede», interrumpió Paloma, avanzando un paso más. «Porque además del decreto, tenemos testigos». Del fondo de la multitud emergió una figura inesperada. El general Herrera, acompañado de varios soldados de alto rango. Su cabello plateado brillaba al sol, pero sus ojos mantenían el mismo brillo severo de años atrás. «Comandante Velasco», dijo con voz grave, «veo que aún no ha aprendido que la justicia no se tuerce tan fácilmente». Velasco palideció. «General, yo firmé ese decreto con mis propias manos», continuó Herrera, ignorando sus balbuceos. «Y por si no lo recuerda, también fui testigo de cómo este pueblo salvó vidas cuando todos pensaban que no tenía futuro». Se volvió hacia Paloma e Itzel, inclinando la cabeza con respeto. «Cuando recibí su carta, supe que debía venir personalmente. Porque Esperanza Nueva no es solo un asentamiento. Es una promesa viva de que dos culturas pueden coexistir». El silencio se volvió pesado. Velasco tragó saliva, buscando desesperadamente una salida. Esto es un complot. Ustedes no entienden. Este lugar tiene recursos que el Estado necesita». Herrera lo miró con una mezcla de desprecio y compasión.
No, Velasco. Este lugar tiene algo que el Estado debería proteger, no destruir. Usted, en cambio, solo vio tierras para enriquecer a sus amigos. Está terminado. Levantó la mano, y 2 soldados se acercaron para arrestar a Velasco. El comandante luchó, pero sabía que todo estaba perdido. No han ganado, gritó mientras lo arrastraban. Esto no termina aquí. Paloma permaneció inmóvil, escuchando cómo lo alejaban. Sintió una oleada de alivio y cansancio al mismo tiempo. Horas después, el general Herrera reunió al pueblo en la plaza. Por orden oficial, Esperanza Nueva mantiene su autonomía, declaró solemnemente. Además, se reconocerá como modelo de cooperación cultural y sanación. Ningún hacendado ni político podrá reclamar estas tierras jamás. La multitud estalló en vítores y lágrimas. Raquel abrazó a Paloma con fuerza, mientras Itzel la sostenía con orgullo. «Lo logramos», susurró Paloma, dejando que las lágrimas cayeran libremente, no con armas, no con odio, sino con la verdad. Herrera sonrió. «Y con valentía, señora Paloma, porque enfrentar la injusticia con dignidad es el acto más valiente de todos». Los días siguientes fueron de celebración. Los tambores apaches y las guitarras mexicanas resonaron juntas en una fiesta que duró 3 noches enteras. El bosque protector, como se entendiera la alegría humana, floreció más rápido que nunca, cubriendo las colinas con un verde vibrante. Paloma e Itzel caminaron juntos al amanecer, mirando cómo los niños corrían por la plaza, libres y felices. «¿Te das cuenta?», murmuró Itzel. «Este lugar ya no depende solo de nosotros. Ahora es más grande que nuestras historias». Paloma sonrió, tocando suavemente el rostro de su esposo. «Sí, Esperanza Nueva es la prueba de que el amor y la unidad pueden vencer incluso la ambición más oscura». Se quedaron en silencio, disfrutando del sonido del viento entre las hojas del bosque. El sol nacía sobre el valle, bañándolo en una luz dorada que parecía un nuevo comienzo. Con el tiempo, Esperanza Nueva se convirtió en un símbolo para todo México. Gente de distintos pueblos venía a aprender, a sanar, a convivir sin miedo ni prejuicio. Paloma siguió siendo la curandera respetada, la mujer que veía con el alma más allá de lo visible. Itzel enseñó a nuevas generaciones las tradiciones de su pueblo y el valor de proteger la tierra. Y juntos, construyeron un legado que trascendió sus vidas. Cada tanto, cuando la noche era tranquila y las estrellas brillaban sobre el desierto, Itzel besaba la frente de Paloma y le susurraba. Todo comenzó con un beso en la oscuridad, y nos llevó a la luz más grande que jamás imaginé. Paloma sonreía, sabiendo que, aunque nunca vio el mundo con los ojos, había visto lo más importante, el corazón humano en su forma más pura. Y así, Esperanza Nueva permaneció como un faro eterno de lo que podía lograrse cuando el amor vencía al miedo.